Hoy es 2 de octubre y el 2 de octubre no se olvida. Esta es una frase que ha rondado las mentes y las bocas de muchísimas generaciones. ¿Qué le parece si hacemos un recuento de lo que pasó y de lo que ha sucedido desde esa fecha hasta hoy? Acompáñenos. A 49 años de aquella noche de 1968, los recuerdos siguen vivos. Quienes sobrevivieron a los sucesos de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco mantienen en la memoria el terror de la matanza. El profesor Cuauhtémoc acude a la estela en memoria de los caídos para rendirles homenaje con las imágenes frescas en su memoria. El mitin transcurrió en paz, más o menos de las 3:30 de la tarde hasta las 6:30. A esa hora comenzaron a sobrevolar 2 helicópteros en esta zona y sueltan 3 bengalas, 2 verdes y una roja. Nos comienzan a disparar de todas partes. De estos 2 edificios tenían un piso más, pero los rasuraron 85 y de ahí nos comienzan a disparar. El profesor Padilla pudo escapar de Tlatelolco gracias a la conciencia de un soldado que le permitió abandonar la zona. Entonces, un soldado joven nos dijo: miren, yo no he disparado un solo proyectil, yo tengo un hermano que es estudiante, no sé de él, lo que puedo hacer es dejar ir a los más chavos nada más, uno por uno. Si los encuentran, no digan nada de mí. Luego de aquellos sucesos le fue muy difícil superar el trauma y regresar a esa plaza, la de las Tres Culturas, en donde perdió a varios compañeros. Mira, yo durante mucho tiempo, te soy sincero, no podía yo atravesar esta plaza. Sentía que las piernas se me hacían, haz de cuenta, como de cartón, como de fierro, y no podía yo dar un paso. Mucho tiempo también oía yo helicópteros y me ponía súper nervioso. Es decir, fue un proceso gradual el que tuve que ir superando, ¿no? El 2 de octubre no se olvida y se mantiene en la memoria porque es un hecho que no se debe repetir. Es el suceso histórico que marcó el inicio de los cambios sociales en la historia reciente de nuestro país y la apertura de las instituciones a diferentes puntos de vista. Con imágenes de Joel Arias, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.